tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están conectadas y se están conectando al Foro Experiencia del Comercio en Insolvencia Empresarial, organizado por Finalco y Páez Martín Abogados. Como sabemos, el COVID ha generado una cantidad de dudas e inquietudes sobre todas las empresas debido a las implicaciones económicas provocadas por la emergencia. Por eso el día de hoy abordaremos el tema de insolvencia empresarial como oportunidad para continuar desarrollando su empresa. Vamos queremos mostrarles Las últimas cifras reportadas por la Superintendencia de Sociedades señala que se han presentado más de 1.200 solicitudes para la admisión en el proceso de insolvencia, de las cuales 275 se fueron a liquidación y 999 fueron para reorganización empresarial. El gobierno, ante esta situación, expidió los decretos 560, 772 y 842 del 2020. Con el que se intentó dar un ingreso mucho más expedito al proceso de reorganización, pero aún son muchas las dudas que siguen en el tintero y por eso hoy vamos a intentar resolverlas con nuestros invitados, no solo desde el punto de vista legal, sino a través de la experiencia directa de una empresa que decidió acogerse al proceso de reorganización. Para esto nos acompaña el doctor Carlos Páez Martín, socio director de la firma Páez Martín Abogados, quienes son, entre otros, expertos en temas de insolvencia empresarial, y el doctor Luis Alberto Hincapié, CEO de Odin Petroleum y en reorganización, quienes explicarán desde el punto de vista legal y desde la experiencia todos los temas relacionados con insolvencia. A continuación, entonces, le doy la palabra al doctor Carlos Páez Martín, director de la firma Páez Martín Abogados. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por haber comparecido a este evento. Como decía la doctora Ina Franco, el doctor Luis Alberto Hincapié, que ha sido cliente de nuestra oficina, nos manifestó que tenía interés en compartir sus experiencias como sociedad que se encuentra en reorganización y que una vez invirtió en una compañía en insolvencia, y es por eso el motivo por el cual él se encuentra en esta reunión, y pues quería darle las gracias por asistir a este evento y pues darle la palabra para que nos cuente su experiencia y cómo ha sido todo este camino que ha recorrido como inversionista y como compañía en insolvencia, los retos, las oportunidades y cuál es su visión como empresario en esta situación actual de la emergencia económica que tenemos en curso. Muchas gracias, Carlos. Muy amable por la invitación, por aceptar pues que compartamos con ustedes la experiencia que hemos tenido tanto desde el punto de vista de inversionistas privados como desde el punto de vista de empresarios manejando una compañía que claramente pues está en reestructuración bajo la ley 1116 del 2006. La experiencia pues es completamente amplia, es supremamente extensa y pues resumir los últimos 4 años desde que nosotros entramos a la compañía Odin Petroil S.A., que es una refinería de petróleo ubicada en la ciudad de Santa Marta. Es una de las 4 refinerías privadas que tiene el país. Todo el mundo sabe que Ecopetrol tiene las 2 refinerías más grandes de Colombia, la de Barranca Bermeja y la refinería de Cartagena. Pero aparte de estas 2 refinerías y la de Orito y Apiay que tiene Ecopetrol, pues hay 4 compañías que también nos dedicamos a la refinación de crudos, obteniendo productos derivados del proceso de refinación. Odin Petroil es una de estas compañías, fue fundada en 2007, se fue a insolvencia, aplicaron por acogerse a la ley 1116 en 2012. El acuerdo
pues fue un acuerdo complicado por algunos antecedentes históricos de la compañía. Y en 2014 la acogieron en mayo de ese mismo año, se votó de manera positiva el acuerdo de reestructuración. Nosotros como inversionistas privados, yo trabajo para una compañía inglesa que se llama OG Drilling and Investment Limited, y esta compañía pues está muy cerca y muy involucrada en el sector minero energético en Colombia hace bastante tiempo, más o menos desde el 2006, y le pareció muy interesante la oportunidad de tener una de las 4 compañías privadas que se dedican a la refinación de hidrocarburos. Y esta conversación pues básicamente va a estar orientada eh, a dos aspectos fundamentales. Lo que es la percepción del inversionista privado frente a compañías en reestructuración, las oportunidades que estos negocios y estas compañías representan para un inversionista o un fondo privado de inversión, y obviamente desde el punto de vista empresarial lo que significa vivir inmerso en un acuerdo de reestructuración, sorteando muchísimas dificultades. No podemos decir que esto es el paraíso, pero definitivamente las personas que hoy están aquí en este foro y en este conversatorio, pues sencillamente o quieren saber más de la 1116 o sencillamente quieren aclarar algunas dudas al respecto, porque todo lo que se sabe y todo lo que suena en el mercado son cosas que a veces son negativas, a veces son positivas, pero sencillamente de lo que se trata es compartir la experiencia, de decirles que la 1116 es una herramienta muy interesante, es completamente fundamental y es completamente responsable pensar en la ley 1116 como una alternativa para reinventarse, porque sencillamente la reestructuración de pasivos, como su nombre lo indica, es revisar cómo, junto con los acreedores, se pueden llegar a acuerdos para que la unidad económica empresarial perdure en el tiempo, para que no se pierdan empleos, para que el empresario pueda honrar sus obligaciones, porque obviamente hay que pagarle tanto a los empleados como a la DIAN, como a los proveedores, y preservar la unidad económica, la compañía, para que ésta siga generando riqueza y bienestar social para todos los colombianos. Yo quiero antes de que me interrumpas, Lina, dejar sobre el tintero algunas cosas, como por ejemplo, desde marzo a la fecha, voy a citar unos nombres interesantes como Victoria's Secret, Hermes, Chanel, la compañía Rolex. Estos pararon producción. Hay compañías en diferentes sectores, estos hacen parte de los sectores de bienes suntuarios de lujo. Obviamente en esta crisis, pues estas compañías deciden parar, pero también hay compañías que definitivamente tuvieron que tomar la decisión de cerrar, como Zara, cerró 1.200 tiendas en todo el mundo, Chanel, Nike tiene lista despedir a más del 30% de su nómina en las próximas semanas. Gold's Gym, que es una marca de gimnasios muy reconocida en el planeta, cerró casi 200 gimnasios. Airbnb, que le estaba yendo supremamente bien y que llevaba 12 años de crecimiento constante, pues sencillamente en 6 meses prácticamente Airbnb desapareció. Starbucks está cerrando más de 200 tiendas. Hertz, que era la compañía que líder en renta de vehículos, también cierra. Forever 21, Macy's, y así podemos seguir con una lista gigantesca, como por ejemplo The Virgin Group del empresario Richard Branson en Inglaterra, que en este momento está acogiéndose a ley de insolvencia bajo el equivalente en Inglaterra. En Estados Unidos se llama capítulo 11, chapter 11, y pues obviamente el entrar a 1116 en pensar en reestructurar es una decisión completamente responsable de parte de los empresarios.
Muchas gracias, doctor Hincapié. Y precisamente la pregunta va encaminada a que muchas personas tienen miedo de ingresar a un proceso de insolvencia de esta magnitud, pero, por ejemplo, temas aquí en Colombia más cortos está el tema de Tostado, ¿cierto? Que también está en un proceso de ingreso. Cuéntenos esta experiencia y el doctor Páez también, ¿cómo se pueden beneficiar las personas que ingresan a un proceso de esta naturaleza? Muy bien. Muy bien, yo quiero decirles que obviamente cuando alguien tiene la opción de salvar su empresa, de pensar detenidamente cuál será el futuro de su organización, en un momento como este de crisis, después de citar estas compañías, entre otras como Avianca, Latam, Copa, Aeroméxico, que acaba de entrar también en un proceso de reestructuración de pasivos, pues sencillamente hay que perderle el miedo a ser responsable, porque lo que yo quiero decirles a todos es que hay que pagar las deudas, hay que responderle a los empleados, hay que responderle a los proveedores, hay que responderle a los bancos. Y obviamente el proceso es un proceso simple que ahora el doctor Carlos nos va a dejar saber cómo es la aplicación, cómo se solicita, quién puede solicitar el proceso de reestructuración bajo la ley 1116, quién se puede acoger, y eso pues es algo que quiero que él nos comente y nos ilustre, porque pues igual es él es el experto. Como la pregunta que me hacían de Tostado, pues Tostado es una marca comercial, la sociedad en realidad se llama BBI Colombia, que pues a todo el mundo los tomó por sorpresa, pero para que se dimensione los efectos que ha tenido en el sector económico del país este tipo de situación de la emergencia. Entonces, una sociedad como Tostado, que es una sociedad que se veía pujante, creciente, una sociedad nueva, que todo el mundo la reconoce a través de su eficiencia, de su buen servicio, de sus buenos productos, y fue una sociedad que no está ajena a los efectos de la crisis económica que está atravesando el país. Es una sociedad que, como todos la conocen, lleva 3 o 4 años en el mercado con un crecimiento exponencial muy importante, pero toda esta situación creemos nosotros que lo llevó también de forma responsable a acogerse a un régimen de insolvencia empresarial que seguramente va a salir adelante, seguramente va a poder cumplir a todos sus acreedores como lo veníamos manifestando. Entonces yo creo que ese es un ejemplo insignia en el país de que todo el mundo puede estar expuesto a una situación de insolvencia y de una situación financiera que le permita acogerse a un régimen de insolvencia en miras de cómo se reorganiza la compañía, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista administrativo, contable, las mejoras que tenga que hacer en la medida que pueda buscar una solución para todos sus acreedores. Entonces, nuestro planteamiento, nuestro conversatorio va encaminado a tratar de absolver ya unas dudas puntuales desde el punto de vista jurídico, que si alguno de los que están presentes en el foro tengan alguna inquietud puntual, pues irlas absorbiendo de los temas que en la vida práctica los empresarios tienen al momento de pensar en una situación como de acogerse al régimen de insolvencia. Doctor Páez, muchas gracias. Y a propósito de lo que usted menciona, muchos de los empresarios nos preguntan, bueno, ¿yo puedo continuar desarrollando mi objeto social, continuar con mis actividades o un tercero manejaría la compañía? Usted precísenos esto, ¿cómo funcionaría, por favor? El régimen de insolvencia empresarial tiene dos finalidades. Una, reorganizar la compañía, o la otra, una liquidación. Pero digamos que la liquidación es un escenario que por lo general uno no contempla, porque uno como abogado de empresarios lo que siempre busca es que la compañía salga adelante. Pero en el régimen de insolvencia, para reorganizar, la sociedad puede desarrollar un objeto social común y corriente como lo ha venido desarrollando a lo largo de su desarrollo empresarial. El régimen de insolvencia no restringe el desarrollo del objeto social. La compañía puede seguir desarrollando su objeto social a plenitud. Lo único que tiene el régimen son unas restricciones eventuales que son, por ejemplo, la enajenación, la prohibición de enajenar activos fijos de la compañía cuando no sean del giro ordinario del negocio o constituir garantías nuevas por los bienes de la sociedad o reformas estatutarias o constitución de fiducias en cabeza de los bienes de la sociedad. ¿Esto qué busca? Pues que la sociedad mantenga su patrimonio.
Cualquier actividad que usted quiera desarrollar no es que no se pueda hacer, sino que tiene que pedirle permiso al juez del concurso en la medida que es el que autoriza solamente ese tipo de actividades. Pero si la compañía desarrolla un objeto social, por ejemplo, una constructora que vende inmuebles, pues la constructora puede vender sus inmuebles sin ningún inconveniente porque así sea un activo, un inmueble, lo puede vender porque eso es lo que hace la compañía, vender inmuebles. Entonces, en esa medida, desde el punto de vista de desarrollo del objeto social, no hay ninguna restricción. Hay de pronto en algunos casos que se designa un promotor, se ha venido imponiendo que el mismo promotor sea el representante legal de la sociedad en aras de reducir los costos, porque el promotor pues tiene derecho a unos honorarios de acuerdo a una tarifa, pero los promotores no son más que un asesor, ni tiene alcance de asesor, tiene unas funciones propias en la ley, pero no interfieren en el desarrollo normal de la compañía. La compañía puede seguir administrando su caja para atender sus gastos de administración sin ningún tipo de restricción más allá de las que comentábamos. O sea que no tengo que pedirle al promotor permiso para gestionar los recursos ni nada, sino simplemente está en calidad de administrador, doctor Páez. El administrador puede seguir disponiendo de los recursos y de la caja de la compañía para cumplir el objeto social de la empresa. Hay un tema también que nos compete mucho y a la gente le asusta mucho y es el tema de la DIAN. Si las personas o los empresarios tienen multas con la DIAN, ¿las debe pagar o qué beneficios puede traer el hecho de acogerse al proceso de insolvencia? La DIAN es un acreedor más como cualquier otro acreedor. Los acreedores pues tienen unas categorías o clases establecidas, que son 5 clases que están reguladas en la ley, que son básicamente los acreedores laborales, las entidades públicas, las entidades financieras, los acreedores internos y los demás acreedores de la empresa. La DIAN es un acreedor más que también se tiene que sujetar a lo acordado dentro de un eventual acuerdo de reorganización que se logre firmar. Y las multas y sanciones tienen que acogerse a lo establecido en el acuerdo de reorganización. Quiere decir que tiene preferencia como ley lo establecido en la ley 1116 porque la multa, la DIAN, en caso de incumplimientos de las obligaciones tributarias, sabemos que la tasa de interés es muy onerosa, que es alrededor pues, de la tasa de mora, que es un 28 o 27% efectivo anual, pero esas multas y esas sanciones se pueden o condonar dependiendo de lo acordado en el acuerdo, o se puede negociar también la tasa de interés para que se suspenda la causación de las tasas de mora establecidas a favor de la DIAN. Entonces, la DIAN también tiene la obligación de reorganizar, de que sus obligaciones sean reorganizadas al interior del acuerdo. Hay unos temas puntuales, que son los temas de retenciones en la fuente, que a veces el empresario cuando está en dificultades se los apropia, que eso tiene unas consecuencias de orden jurídico penal, porque la retención de la fuente no hace más el empresario que administrarlos en cabeza mientras se lo gira la DIAN, y esos recursos cuando se apropian pues tienen unas dificultades el empresario, pero los demás impuestos se pueden reorganizar sin ningún inconveniente. Entonces yo creo que eso colabora bastante para que el empresario suspenda esos intereses de mora tan cuantiosos en aras de sacar la compañía adelante. Por los decretos de emergencia también se le permitió a la DIAN que acepte condonaciones de sus obligaciones tributarias. Bueno, y el tema de la DIAN, que es uno de los más importantes, pero también muchas de las obligaciones de las personas se atrasan, son las obligaciones bancarias y hay una cantidad de gente que tiene procesos ejecutivos en contra. Doctor Páez, ¿qué puede hacer la gente con eso? ¿Qué consecuencias trae ingresar un proceso de admisión en 1116? ¿Tienen algún beneficio los que se acogen? Sí, digamos que los temas, hay dos problemáticas puntuales. Cuando la sociedad está en mora de sus obligaciones, lo más normal es que los acreedores logren, los acreedores inicien acciones ejecutivas en contra del deudor. En esa medida, cuando el acreedor no le ha pagado su obligación, presenta una acción ejecutiva y embarga los bienes del deudor. Embargados los bienes del deudor, se embargan los inmuebles, las cuentas bancarias, y eso impide que la compañía pueda desarrollar su objeto social. La admisión del régimen de insolvencia, todos los juicios ejecutivos se suspenden y se ordena su levantamiento de medidas cautelares. ¿Qué permite eso? Que el empresario pueda liberar estos recursos que están embargados en caso de que sean cuentas bancarias y logre utilizarlos para el desarrollo del objeto social. Adicionalmente, hay otra situación puntual que es muy de las sociedades en insolvencia, es la restitución de los bienes entregados en lícito, en arrendamiento.
Entonces, la admisión en el régimen de insolvencia permite que esos juicios se suspendan y todos esos cánones anteriores, tanto del leasing como el arrendamiento, se reorganicen dentro del acuerdo. Lo que sí tiene que seguirse pagando son las obligaciones que se causen con posterioridad a la admisión de la insolvencia. Es decir, si yo tengo un contrato de leasing a 10 años y ya tengo 5 o 6 cuotas atrasadas, esas obligaciones se pueden reorganizar dentro del acuerdo, pero las cuotas que se causen en lo sucesivo, después de la admisión, tienen que irse pagando como está establecido en el contrato de leasing. El mismo tratamiento aplica para la restitución de bienes entregados en arrendamiento. Entonces permite que el deudor, el arrendatario, no sea excluido no sea lanzado del inmueble y le permite que pueda continuar desarrollando el objeto social del inmueble arrendado, pero pagando los arrendamientos que se hayan causado con posterioridad a la admisión. Perfecto, doctor Paz. Hay una pregunta que tengo para el doctor Hincapié y yo creo que es una de las cosas que también le preocupa mucho a los empresarios y nos gustaría que nos compartiera su experiencia desde el punto de vista de inversión. Es qué pasa con las relaciones comerciales y crediticias. ¿Se puede hacer algo? ¿La gente tiene posibilidades de acceder nuevamente al crédito? ¿Cómo ha sido su experiencia en este tema, doctor Hincapié? Muy bien. Primero de todo, quiero volver un poquito atrás con el tema del promotor. A nosotros desde la experiencia nos ha ido muy bien. El promotor es una figura que propende porque la compañía, pues sencillamente en el proceso de aplicación hasta cuando se vota positivamente el acuerdo, el promotor está presente como auxiliar de la justicia para ayudar al empresario a que todo salga bien. También es una figura que permite tender puentes entre los acreedores y la compañía. En el caso de la DIAN, tengo que decir que tenemos una muy buena experiencia con la DIAN. Generalmente nunca dice que no. La DIAN siempre quiere que le paguen. Así que la DIAN siempre propende porque estos acuerdos se voten. Son muy escasas las ocasiones en las que la DIAN ejerce un voto negativo. Así que todo el mundo le tiene miedo a la DIAN, pero la DIAN a la hora de revisar esta clase de temas es bastante abierta. No es la primera vez que hacen este tipo de acuerdos, entonces la DIAN siempre está dispuesta a ayudar. Por último, en el caso de los bancos, que es la pregunta que tú me haces, pues obviamente sí se tienen problemas. No podemos decir que la vida es color de rosa porque obviamente el Código de Comercio y el Código Civil de Colombia establecen que nadie está obligado a prestar o a hacer contratos de mutuo con nadie y prestar plata. Y cada institución financiera tiene sus propias políticas y niveles de riesgo y adversión al riesgo. Así que cada quien hace una calificación puntual con respecto al sujeto de crédito y determina finalmente si le presta o no. Y es un derecho constitucional y legal. Así que los bancos tienen esa prelación. Digamos que en cuanto a esto, tengo que decirles que si bien es cierto que acogerse a una ley de insolvencia no quiere decir que tú te quedes muerto desde el punto de vista financiero, todavía puedes tener ciertas ventajas si tienes una buena relación con tus bancos y si tienes una viabilidad que es evidente porque tienes contratos, porque tu contraparte contractual es solvente, porque todas las cosas las vas llevando bien, pues seguramente vas a tener la oportunidad de que los bancos te pongan atención. En el caso de la inversión privada es completamente diferente. El inversionista privado lo que hace es revisar una oportunidad, medir niveles de riesgo, hacer una debida diligencia y dependiendo de los atributos de la compañía, pues sencillamente tomará la decisión de si invierte o no invierte. Quiero decirte que sencillamente las compañías en 1116 representan una de las mejores inversiones que puedas hacer porque son compañías que han sido probadas en operaciones, tienen una plantilla de personal que saben hacer lo que tienen que hacer, tienen asesores, tienen unos buenos administradores. A veces sencillamente se cae en la insolvencia y en este momento en el que todo el mundo
tiene problemas económicos debido a lo que está pasando, pues sencillamente las ventajas y las oportunidades se multiplican. Muy bien, doctor Luis Alberto. Entonces, de todas formas, sigue siendo una oportunidad para la empresa. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted desde el punto de vista de la experiencia del doctor Páez, desde el punto de vista legal, y es sus empleados. Digamos que sabemos que la fuerza de trabajo que imponen los trabajadores a las empresas, pues es uno de los recursos más importantes. Cuéntenos su experiencia con sus trabajadores, qué ventajas tiene este proceso, y asimismo, pues, después de que usted nos cuente eso, quería también trasladarle esa pregunta al doctor Páez en relación con los empleados en un proceso de insolvencia empresarial. Bien, los empleados, como tú bien lo dices, son la materia prima principal de una organización. Tú no puedes irte a una ley de reestructuración después de 3, 5, 10, 20 años de estar en el comercio, en el mercado, y olvidarte de tus empleados. Eso es imposible, sobre todo porque te has gastado un dinero importante entrenándolos, sobre todo porque estas personas han aprendido a ser amigos de la compañía, son soporte fundamental del giro ordinario de tus actividades, y obviamente desde el punto de vista humano tienes que ser agradecido con las personas que te han ayudado a llevarte a donde has llegado. Tú no lo haces solo, así que los empleados son lo más importante. De hecho, dentro de la calificación de acreedores, ellos están de primeros, luego sigue la DIAN, ¿sí? Y los empleados lo que no tienen que hacer es tener temor, ponerse nerviosos, porque sencillamente lo que hace el empresario es decir, ahora no te puedo pagar, pero te voy a poder pagar de esta manera y primero que los otros acreedores. Entonces, los empleados de cualquier compañía, establecimiento, comerciante que se quiera acoger a insolvencia empresarial o personal, porque también existe para personas, pues sencillamente tienen que saber que lo que existe es una oportunidad de que le puedan pagar sus sueldos atrasados. Doctor Páez, muchas gracias, doctor Hincapié. Doctor Páez, cuéntenos usted en un proceso de insolvencia empresarial, ¿qué pasa con los pasivos laborales de la compañía y con los trabajadores? Doctor Páez. Como lo manifestaba con anterioridad, en los acuerdos de reorganización, los acreedores son la totalidad de las personas a los cuales la sociedad les deba. En esa medida, los trabajadores también son un acreedor. Nuestra opinión, los acreedores, como lo decía el doctor Luis Alberto, también son sujetos de reorganizar dentro del acuerdo. Pero nosotros, más desde un punto de vista humano, sí consideramos que es un avance en los decretos de emergencia, han permitido que se paguen las pequeñas acreencias hasta un 5% del pasivo total de la sociedad, y entre ellos se permite el pago de los acreedores laborales, es decir, los empleados, efectuándose por los vinculados de la sociedad en reorganización. ¿Eso qué permite? Nosotros sí consideramos que, como lo dice el doctor Luis Alberto, el empleado pues es un factor fundamental dentro de una futura reorganización de la empresa. Nosotros consideramos que si el empleado se le puede pagar con esa excepción, es muy importante para el desarrollo futuro de la sociedad. Pero hay veces o hay ocasiones en las cuales la sociedad definitivamente no tiene cómo cumplir dolorosamente a sus trabajadores. En la medida que no puede cumplirlo, los trabajadores también se pueden reorganizar como un pasivo dentro de la sociedad y tendrán prioridad de pago. Pero después de admitida la insolvencia, esas acreencias laborales se deben pagar en los términos establecidos en el contrato de trabajo, es decir, si son quincenales, pues quincenales, si son mensuales, pues mensuales. Adicionalmente, también se pueden, cuando una sociedad es admitida en insolvencia y tiene problemas con sus acreedores laborales, por lo general también tiene inconvenientes con el sistema de seguridad social, llámese pensión, salud y ARL. Uno puede acogerse a la insolvencia empresarial estando debiendo esas sumas de dinero, pero deben estar normalizadas para la firma del acuerdo. Entonces, en esa medida también se da una oportunidad de tiempo para conseguir los recursos necesarios para normalizar las acreencias relacionadas con la seguridad social, llámese salud y pensión. Pero después de admitido, como lo decía, sí es muy importante
tener que pagar los sueldos o los salarios y los aportes a la seguridad social, porque no hacerlo puede llevar a que eventualmente la sociedad sea convocada a un proceso de liquidación judicial. Doctor Páez, acá hay una pregunta que nos hace Carmen Moreno y nos dice, ¿de quién se tramita la ley de insolvencia y qué tan largo es el trámite? Tengo entendido que hay unos decretos que mencionábamos complementarios a la ley 1116, que son el 560, 772, perdón, y 842 del 2020, que facilitan este ingreso. Cuéntenos cómo sería de manera muy sucinta este ingreso al proceso de insolvencia empresarial. El proceso de insolvencia empresarial tiene unos jueces naturales, o el que se ha llamado a conocerlo en primera medida. Entonces, voy a hacer una relación porque con los decretos de emergencia es un poco más extenso la competencia. Desde la ley 1116 está establecido que los jueces encargados de conocer de la insolvencia de las personas jurídicas comerciantes era la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles del circuito. La mayoría de los casos los conoce la Superintendencia de Sociedades por una razón. La Superintendencia de Sociedades ha tenido un gran avance en capacitarse, en volverse muy técnica y mucha experiencia en el manejo de los procesos de insolvencia empresarial. En esa medida, diría yo que el 97 o 98% de los casos se tramitan ante la Superintendencia de Sociedades. Lo que ha sucedido con el decreto 560 y los demás es que abrió otras ventanas que tienden a lo mismo, a reorganizar la compañía para firmar un futuro acuerdo. Entonces, se creó, de pronto lo han escuchado, la negociación de emergencia que se radica ante la Superintendencia de Sociedades. Esa negociación de emergencia lo que trata es, lo que dice el decreto es que tienen 3 meses después de admitidos para firmarse un acuerdo. ¿Qué es lo que permite este decreto de emergencia? Si la sociedad se acoge, que rápidamente los acreedores y el deudor se pongan de acuerdo y en un término máximo de 3 meses puedan llegar a un acuerdo que sea autorizado, validado por la Superintendencia de Sociedades. En otra medida, esa es una posibilidad. Adicionalmente, se facultó a las cámaras de comercio para las negociaciones de emergencia. Ya hay un reglamento expedido, las cámaras de comercio también se puede solicitar una negociación de emergencia en la cual se les da también 3 meses para que firmen un acuerdo. ¿Qué le vemos nosotros de dificultad frente a las cámaras de comercio? Que tendrá unos costos adicionales de pronto por la infraestructura que preste la Cámara de Comercio, por el mediador o negociador que designe la Cámara de Comercio, y que adicionalmente lo acordado por la Cámara de Comercio, de todas maneras tiene que remitirse a la Superintendencia de Sociedades para que se valide lo acordado entre el deudor y los acreedores. Entonces, la intención de la norma es muy importante, de pronto de darle facultades a las cámaras de comercio, pero al final, si es muy costoso en la Cámara de Comercio y si al final tiene que remitirse a la Superintendencia de Sociedades, pues nosotros en la vida práctica creemos que lo que va a funcionar es que se tramiten ante la Superintendencia de Sociedades todos los trámites de reorganización empresarial. Ok, doctor Páez, disculpa, y digamos, hay un tema que también estaba dentro de uno de los decretos y era el proceso abreviado de insolvencia. Eso frente al tema de la 1116, ¿cómo difiere? El trámite abreviado, como lo veníamos manifestando de pronto con anterioridad, cuando uno se acogía al régimen de insolvencia y revisa uno de los requisitos, la cantidad de requisitos formales que tenían que cumplirse eran bastante extensos y se tenían que hacer en unas etapas procesales fijadas en la ley 1116. Lo que busca el decreto abreviado tiene la misma finalidad, que es que la sociedad logre llegar a un acuerdo con sus acreedores y reorganizar su pasivo a través de la firma de un acuerdo de reorganización. El proceso abreviado busca los mismos efectos, pero se fijó en la ley que debe ser las sociedades que tengan unos activos máximos de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la solicitud. Entonces, en esa medida, lo que busca ese trámite abreviado es simplificar las audiencias y hacer mucho más dinámica la labor entre el acreedor y los deudores, entre el deudor y los acreedores, para lograr la firma de un acuerdo, y lo que hizo fue flexibilizar las audiencias y los procedimientos de traslado de inventarios, de traslado de objeciones de los créditos, pero al final busca lo mismo, es lograr que el deudor reorganice sus pasivos. También nos cuentan o nos manifiestan acá que si hay algún monto mínimo para poder ingresar al proceso de reorganización, doctor Páez. No entiendo la pregunta, ¿en pasivo o en activo? Pasivo.
la norma no exige ningún monto de pasivos, se necesita nada más que dos obligaciones que supere más del 10% del pasivo que tenga la sociedad, pero puede, para hacerlo práctico, desde 1.000.000 hasta el monto máximo que se deba a la compañía. No existe un mínimo de monto a deber para que sea admitido en insolvencia. Cualquier pasivo es sujeto de reorganización empresarial. Finalmente, y me parece muy importante, con todas estas experiencias que hemos recogido, con todo lo que ha hecho el gobierno a través de la expedición de estos decretos complementarios a la ley 1116, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la experiencia, me gustaría que el doctor Páez y el doctor Hincapié nos indicaran ustedes qué creen que les hace falta, cómo se podría mejorar el proceso y también, digamos, qué recomendaciones le dan a las personas que quieran acogerse a este proceso. Bien, Pues, siga, Alberto, adelante. Doctor, disculpe. Muy bien. Pues hombre, desde el punto de vista de la experiencia, escuchando al doctor Páez refiriéndose al decreto 560 del 2020, que hemos tenido la oportunidad de revisar, definitivamente es algo supremamente novedoso y es apenas consecuente con lo que está pasando. El gobierno y la superintendencia de una manera clara están demostrando pues, que les interesa muchísimo la salud empresarial y por eso ese decreto tiene esa filosofía de ayuda y hacer más expeditos los trámites. Desde la experiencia quiero decirles que hace unos pocos días se aprobó el reglamento de las cámaras de comercio para revisar estos asuntos de reorganización express, si lo podemos llamar así. Me parece un poco complicado y me parecen muy cortos los tiempos. Cuando una compañía se acoge a ley de reestructuración, pues sencillamente los procedimientos a veces se tornan un poco complicados porque de todas maneras es mucha información la que se debe manejar. En el decreto 560 se han abreviado las cosas, son mucho más ágiles, se pueden hacer mucho más rápidos, pero al final el juez del concurso seguirá siendo la superintendencia y va a ser al final quien acoja y dé el visto bueno al acuerdo de reestructuración. Yo le recomiendo de manera muy personal y muy clara a los empresarios que nos acompañan ahora y los que después nos van a ver en YouTube, que sencillamente busquen asesoría legal. La asesoría legal, también como la 1116, es una buena herramienta, pero para que una herramienta funcione necesita a alguien que sepa manejar la herramienta. Si tú leíste la 1116 o leíste el decreto 560 y quieres aplicarlo porque crees que leyendo los artículos ya eres un experto, te tengo que decir que hay que recurrir por asistencia legal. En el caso nuestro, pues obviamente nosotros tenemos a Páez Martín Abogados desde hace más de 8 años como abogados de nuestra firma en Colombia, muy relacionado de manera directa con el acuerdo de reestructuración que nosotros llevamos a cabo. Son expertos en esta clase de temas. No quiero hacerle publicidad, pero pues obviamente tengo que hablar de la experiencia y de lo que nos ha pasado como empresa y como organización. Y definitivamente, aunque te acojas al decreto 560, te recomiendo que lo hagas con un abogado, con un experto en 1116. De parte nuestra, como abogados, ¿qué vemos que le falta de pronto a la regulación del gobierno? Siempre nosotros hemos planteado que cuando usted está en insolvencia empresarial, pues el mismo término lo dice, usted está insolvente, está sin recursos. Vemos que el gobierno, que ha sacado una serie de flexibilización en la admisión, no hay una línea de fomento para darle una segunda liquidez al deudor en insolvencia. El gobierno ha sido muy enfático en decir que se genera la labor y se exalta la labor del emprendedor. Entonces ha generado una serie de subsidios, ha generado una serie de exenciones, ha promovido créditos blandos para aquel emprendedor que está arrancando un negocio y eso es muy loable. Pero nosotros sí tenemos una opinión muy personal en la experiencia, es que sí creemos que el gobierno le falta que genere unas líneas de crédito
a través del Fondo Nacional de Garantías, para que el Fondo Nacional de Garantías dé garantías sobre esas acreencias para sociedades en insolvencia que cumplan con algunos requisitos establecidos en la ley. Entonces, nosotros sí de pronto creemos que el gobierno le falta es el deudor en insolvencia es un emprendedor que ya emprendió, que ya generó empleo, que ya pagó impuestos, que ya aprendió de un oficio, pero por X o Y razón tuvo un problema que lo llevó a reorganizar su negocio. Y ese emprendedor que ya hizo todo un ejercicio tan importante, yo sí creo que falta apoyo financiero del gobierno, porque como lo decía el doctor Luis Alberto, el sector financiero en su legítimo derecho, pues dicen, yo no puedo prestar dinero porque me están debiendo, entonces en esa medida pues no presto más recursos porque la sociedad está en insolvencia y pueda que no salga adelante. Pero el gobierno sí debería tener una obligación moral, por lo menos con ese deudor que ya una vez le pagó impuestos, de generar unas líneas de crédito que le permitan poder reactivar de mejor manera su objeto social y que no sean solamente los privados los que inviertan en este tipo de sociedades. Nosotros tenemos a título personal, pues que creemos que el gobierno podría colaborar de mejor manera en dar una línea de crédito, pero pues eso es un tema que tiene que hacerse todo el trámite, los recursos son limitados, pero de pronto sí es muy bueno que se pudiera buscar alguna forma de que le dieran liquidez a las sociedades que se encuentran en insolvencia empresarial. Habría que diseñar toda una política, pues solamente no es prestar por prestar, sino pues que le pongan unas condiciones de que el empresario tenga un incentivo para poder continuar con su objeto social. Yo tengo que decir algo, Lina, perdóname, y para ser mucho más puntual, aprovechando lo que acaba de decir el doctor Carlos, y es que el Fondo Nacional de Garantías, por los decretos de emergencia, fue más allá en la cobertura con respecto a las compañías y a las medianas y pequeñas empresas. El Fondo Nacional de Garantías tiene unas líneas donde está apoyando a los comerciantes y a los empresarios hasta con el 90% del valor de los créditos. No pasa lo mismo con las compañías en 1116. Eso no existe para compañías en reestructuración y sencillamente volviendo al tema de que cada quien tiene la libertad de otorgar o no créditos, pues sencillamente ellos se escudan en el caso que sencillamente manejan como en su calidad de intermediarios financieros recursos de terceros y esos recursos resultan ser sagrados para ellos, así que sencillamente se los prestan al Estado colombiano, que es el mejor de los mundos para los bancos en Colombia. De hecho, la cartera de los bancos puede estar representada en bonos de deuda soberana y TES en un 65-70%, lo demás a la gran empresa, y para la pequeña y mediana empresa yo creería que no tienen colocado más del 15%. Así que una compañía de reestructuración tiene ese tipo de problemas y hay que hablarlo claro, porque sencillamente estamos en un conversatorio en el que la gente tiene que enterarse de lo bueno y lo malo. Apoyo sin lugar a dudas lo que dice el doctor Páez en cuanto a las nuevas líneas de crédito que debería diseñar el gobierno para que esta clase de temas no pasen, para que las compañías en 1116 puedan sostener a sus empleados y seguir adelante. Más adelante hablaremos de un proyecto que hemos planteado y que posiblemente sea muy interesante tanto para las compañías que piensan entrar en un proceso de reestructuración como para las compañías que ya lo están. A propósito de lo que usted, gracias, doctor Capié, a propósito de eso que usted menciona, no sé si, digamos, las personas, como va a haber tanta gente entrando a este proceso, dada la situación económica, ¿usted qué le sugiere, digamos, a las personas que van a entrar en insolvencia, agremiarse, o este proyecto que usted nos cuenta, puede describirlo un poco mejor? Sí, lo que hemos pensado y hemos estado supremamente interesados en hacer es la Cámara de Insolvencia, una agremiación de compañías en insolvencia en 1116 con la intención de hacer presión al gobierno nacional para que el gobierno nacional pues voltee los ojos hacia las compañías en reestructuración, porque las compañías en reestructuración están generando empleo,
tienen que pagarle a los empleados, pagan impuestos, ¿sí? Y sencillamente la compañía de reestructuración algún día sale de la reestructuración. Los acuerdos de reestructuración no son eternos, así que la compañía que entra a reestructuración y va en un acuerdo de 5, 7, 10 años, sencillamente algún día tendrá que salir del acuerdo y otra vez tendrá que seguir haciendo lo que tienen que hacer todas las empresas. Vale la pena decir que de todas formas, cuando tú estás inmerso en una 1116, tienes que seguir pagando IVAs, tienes que seguir pagando renta, tienes que cumplir con todas tus obligaciones tributarias y obviamente no se compadece las actuaciones del gobierno con lo que tienen que sufrir estas compañías frente a sus proveedores, a sus empleados y al mismo fisco. Así que la Cámara Colombiana de Insolvencia va a ser un gremio que va a acoger a las compañías que aspiran a entrar a 1116 y a las que ya lo están, para que en conjunto podamos decirle al señor gobierno, aquí estamos, generamos impuestos, generamos empleos y necesitamos que usted nos ayude. Yo quisiera, de pronto, la pregunta que ha realizado la señora Carmen, me faltó de pronto precisarle los tiempos de duración de la insolvencia. Antes de la emergencia, pensaríamos nosotros, no hemos tenido nuevas situaciones para determinar de tiempos, pero antes de la emergencia, un proceso de insolvencia, ¿cuándo se considera que desde el punto de vista legal fue exitoso? Se considera exitoso el trámite de insolvencia cuando usted logra firmar un acuerdo de reorganización empresarial. Y el tiempo desde la solicitud hasta la admisión de un acuerdo de reorganización empresarial, más o menos los tiempos desde que usted radicaba, podía tardar entre 18 y 36 meses ese periodo de firmar el acuerdo. Después de firmado el acuerdo, la duración del acuerdo depende de lo que acuerden los acreedores con el deudor. Pueden ser 5, 10, 15, 20 años, lo que los acreedores acuerden con el deudor, ya viene una etapa de ejecución del acuerdo. Entonces, la respuesta concreta es, para firmar el acuerdo, pensaríamos ahorita que se van a aumentar las sociedades en insolvencia, podríamos estar hablando, salvo los acuerdos que se logren firmar de emergencia en los 3 meses, el resto del proceso se puede demorar entre unos 18, pensaría uno que 3, 4 años podría ser entre año y medio y 3 años y medio en lograr la firma de los acuerdos, y la ejecución de los acuerdos sí ya depende de cada acuerdo en particular. Muchas gracias, doctor Paz. Y ya para ir concluyendo este conversatorio, me gustaría un mensaje final del doctor Luis Alberto con respecto a la experiencia en este proceso. Una última recomendación para las personas que están conectadas, a las empresas que quieren acogerse a este proceso de insolvencia, y al doctor Paz también una recomendación desde el punto de vista legal. Muy bien. Yo les quiero decir que no es el fin del mundo, que lo que estamos viviendo hoy lo hemos vivido muchísimas veces. Recogiendo un poco de historia, en el año 165, cuando el Imperio Romano era el imperio más grande de la Tierra, situado en 24 países que hoy ocupan costas sobre el mar Mediterráneo, y tenía 50 millones de habitantes en un mundo que tenía 220 millones de habitantes. Y en la época que se llama la Edad de Oro del Imperio Romano, sobrevino una pandemia como la que estamos viviendo hoy, que se llevó el 10% de la población de Roma, es decir, 5 millones de habitantes, que en ese momento equivale a que se murieran hoy 700 millones de habitantes en el planeta. Eso es un tema supremamente grave. Llevó a Roma a un estado complicado, les tocó alquilar soldados de tribus bárbaras, y sencillamente hoy eso se llamó la peste antonina, y hoy en día es lo que se llama la varicela. Así que nosotros hoy, con el sarampión o la varicela, pues sencillamente ya no nos da miedo. Y no nos da miedo porque conocemos perfectamente el virus que lo causa, conocemos absolutamente todas las consecuencias clínicas y físicas que puede tener una enfermedad como esa. Y hoy en día, a 6 meses de haber descubierto el virus, en 30 días se decodificó el genoma del virus. En este momento
Hay más de 200 vacunas en proceso, hay 27 vacunas probándose y sencillamente los médicos conocen supremamente bien cómo actuar y cómo manejar los síntomas, que son en últimas lo que mata a las personas. Y les quiero decir que lo mismo que pasó en Roma, y luego pasó en 1347 y luego en 1918, está pasando ahora en 2020, no es el fin del mundo. Nosotros estamos presenciando un fenómeno histórico, no nos va a dar alegría por eso, al contrario, estamos completamente preocupados y tristes, pero todo pasa. El mundo va a seguir girando, los empresarios están llamados a sostener el empleo, a salir adelante, a crear riqueza, a generar mejores condiciones sociales en este país que tanto lo necesita. Y sencillamente los invito a que, número uno, le pierdan el miedo a la 1116. Es una herramienta fundamental para empresarios en problemas. Sencillamente es un acto de responsabilidad poder entrar en un proceso de reorganización y asegurarle el pago a los empleados, a la DIAN, a los proveedores y seguir existiendo, porque después de 2020, que es el año de la subsistencia, en adelante vamos a tener una tierra, un planeta diferente y todos vamos a tener que ser diferentes después de esto. Pero los empresarios están llamados a ser creativos, a usar herramientas como el Internet, como los medios de pagos electrónicos y sencillamente generar nuevas ideas de negocios para perdurar y perpetuarse en el tiempo como empresa. La asesoría, fundamental, ese es mi primer consejo. Llamen a Páez Martín Abogados, comuníquense con los abogados que ustedes tengan de confianza, porque la asesoría parte de un hecho fundamental y es confiar en su abogado. Si su abogado le inspira confianza, usted puede estar tranquilo porque sencillamente este profesional del derecho va a hacer un excelente trabajo. Eso es lo que te quería decir. Doctora Marina, nosotros, ¿qué hemos considerado en la experiencia que hemos tenido? Que en el régimen de insolvencia no hay ni buenos ni malos. Todas las personas creemos que han obrado de buena fe. Creemos que el deudor, cuando inicia un negocio, lo inicia con el ánimo de generar empleo, con el ánimo de generar bienestar para él, su familia, sus trabajadores, con el ánimo de tener una actividad, por decirlo noble, de contribuir con el crecimiento del país. Adicionalmente, cuando volvemos a la lista de los acreedores, también son terceros que obran de buena fe, el trabajador que presta su trabajo, el banco que le presta, la DIAN que cobra sus impuestos pues, para generar al final de redistribución de los mismos, el proveedor que le vende un producto. Entonces, nuestra invitación a todo el mundo es, al final, si el deudor no le paga al acreedor, ese acreedor tampoco le puede pagar a otro acreedor. Entonces, sí estamos muy conscientes de que lograr un acuerdo entre el deudor y los acreedores es lo mejor que le puede pasar a una sociedad en dificultades. La norma también permite unos acuerdos privados con validación, que se nos escapó plantearlo. Entonces, sí creemos que si los acreedores y los deudores trabajan del mismo lado, si de pronto se pudiera conseguir recursos frescos para mejorar el crecimiento de la compañía en insolvencia, sería mucho más llevadero el discurrir de la empresa a lo largo de la ejecución de su negocio. Entonces, de pronto no es ponerse uno en la posición del otro, porque uno dice, a nadie le gusta que le queden debiendo, eso es apenas natural, que el acreedor haga lo necesario para que le cobren, pero entonces sí creemos que si de pronto somos más conscientes los unos con los otros, podemos construir consensos, que tampoco el deudor haga unas fórmulas de pago muy extensas que perjudiquen al acreedor, y si todo el mundo tiene una vocación de hacer una buena gestión, yo creo que puede salir adelante las sociedades y repagarse las deudas que se hayan adquirido en el ejercicio de su objeto social. Entonces, nuestra invitación es que tratar de todo el mundo de ser un poco más consciente, que siempre ha existido las dificultades económicas, pero ahorita han sido unas dificultades que nos perjudican a todos. Entonces, de pronto, tener un poco de, como han dicho todo el mundo, de empatía con los demás y tratar de buscar unas soluciones justas para todos.
Pues bueno, muchas gracias al doctor Carlos Páez, director de la firma Páez Martín Abogados, y al doctor Luis Alberto Hincapié, CEO de Odin Petroleum en Reorganización, por asistir a este conversatorio, y a todos los participantes de la reunión les agradezco mucho, también por brindarnos este espacio para poder resolver las dudas surgidas en el proceso de reorganización. Lina, muchas gracias. Si tú me permites, quisiera dar un saludo de despedida. Te felicito, eres excelente moderadora. Gracias a Carlos, gracias a Luis Alberto por esta información que nos presentaron de primer nivel. Desde el gremio de los comerciantes, nosotros no quisiéramos que las empresas llegaran a un tema de tener que acudir a un tema de insolvencia. Simplemente es que les estamos dejando las herramientas encima de la mesa para que si en algún momento lo necesitan, pues lo puedan acudir o puedan acudir a especialistas como lo es Páez Martín Abogados. De verdad que mil gracias por conectarse con nosotros. Por favor, a todas las personas que entraron hoy a nuestra capacitación, entren a la página de FENALCO Bogotá, www.fenalcobogotá.com.co, y miren las capacitaciones que van a venir durante todo el mes.